Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 24 de diciembre del año 2021. Vamos a tener la conclusión de la lección número 13 que hemos venido estudiando durante la semana y se ha titulado La resurrección de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 9. Aunque Moisés flaqueó en la recta final y por tal razón no pudo entrar a poseer la tierra prometida, sin embargo le esperaba algo mejor, y ello nos da muestra de la gracia de nuestro Dios y también reafirma nuestra esperanza ante la muerte. Domingo 19 de diciembre, el pecado de Moisés, primera parte. El Señor le da una indicación a Moisés y hace otra cosa. Le dijo que tomara la vara y le hablara a la roca, pero Moisés golpeó la roca, incluso 2 veces, y no le habló. Ahí podemos ver un acto de desobediencia, pero en realidad el pecado de Moisés, bajo los efectos del enojo, fue tomarse los atributos que solo le corresponden a Dios. Pretender que el pueblo creyera o pensara que él tenía el poder de hacer sacar agua de la roca, cuando en realidad toda manifestación de poder y milagro era de Dios. Lunes 20 de diciembre, el pecado de Moisés, segunda parte. Pero ¿qué llevó a Moisés a acreditarse los atributos de Dios? Lo cual da como resultado final la desobediencia. Ese pecado no fue en sí lo que desencadenó el pecado de Moisés. El pecado primordial de Moisés fue haber dudado de Dios, no haber confiado en Dios, no tener fe en Dios, así como le ocurrió a Adán y a Eva. Esa duda lo llevó a tomar los atributos de Dios, así como Adán y Eva, que querían ser como Dios. Y entonces todo trajo como resultado la desobediencia. Y como ese pecado sí lo podemos ver, por eso muchos dicen que fue la desobediencia, la falta de fe, la desconfianza. No se ve a simple vista, pero no importa cuán hondo pueda caer uno en el pecado, si procedemos al arrepentimiento, el Señor nos perdona. Martes 21 de diciembre, la muerte de Moisés. Si la gente actualmente con la pandemia ha sufrido por no poderse despedir de sus seres queridos, lo que experimentó Moisés fue mucho peor. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y las penurias de su vida desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto, para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Evocó aquellos largos años que pasó en el desierto cuidando los rebaños de Jetro, la aparición del ángel en la zarza ardiente y la invitación que se le diera de librar a Israel. Volvió a contemplar los milagros portentosos que el poder de Dios realizó en favor del pueblo escogido y la misericordia longánime que manifestó el Señor durante los años de peregrinaje y rebelión. A pesar de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo, a pesar de sus propias oraciones y labores, solo 2 de todos los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados bastantes fieles para entrar en la tierra prometida. Mientras Moisés examinaba el resultado de sus labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de prueba y sacrificio. Miércoles 22 de diciembre, la resurrección de Moisés. Decíamos que fue triste el momento de la muerte de Moisés, pero en la semana decíamos también que para Moisés venía lo mejor, porque aunque él no tuvo el privilegio de poseer la Canaán terrenal, entró a la Canaán celestial. Aunque el enemigo peleaba su cuerpo, no tenía ningún derecho, porque Moisés se había arrepentido y el Señor le había perdonado a través de la promesa del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Moisés fue llevado al cielo por la gracia de Dios, y aunque pudo haber sido llevado al cielo sin experimentar la muerte, de todos modos el resultado final fue el mismo. Y la experiencia de Moisés puede ser también la experiencia de todo aquel que Dios llame al descanso, siempre y cuando baje con la bendita esperanza en Cristo Jesús. Jueves 23 de diciembre, la resurrección de todos nosotros. Moisés murió, pero fue resucitado y llevado al cielo, y es el primer caso de esta naturaleza que la Biblia menciona. El apóstol Pablo les presenta a los hermanos de Corinto la maravillosa garantía que tenemos de nuestra resurrección
si el Señor nos llama al descanso del sueño de la muerte. Y esa garantía la encontramos en Cristo Jesús, porque desde el momento en que Jesús resucita, ese acto se convierte en garantía para nosotros. Así que no tenemos nada que temer de nuestra resurrección y de nuestra salvación, siempre y cuando bajemos con la bendita esperanza en Cristo Jesús. Para estudiar y meditar, cuando exclamaron airadamente: os hemos de hacer salir agua de esta peña, se pusieron en lugar de Dios, como si dispusieran de poder ellos mismos, hombres sujetos a las debilidades y a las pasiones humanas. Abrumado por la continua murmuración y rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente, y sin la fuerza divina se lo dejó manchar su foja de servicio con una manifestación de debilidad humana. El hombre que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido al fin. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel cuando debió haber sido engrandecido y ensalzado. En el monte de la transfiguración, Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Y así se cumplió por fin la oración que elevara Moisés tantos siglos antes. Estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se encontraban todas las promesas de Israel. Tal es la última escena revelada al ojo mortal con referencia a la historia de aquel hombre tan altamente honrado por el cielo. Queridos amigos y hermanos, siempre existe esperanza para nosotros los pecadores. Nadie está excluido del plan de salvación. Vayamos a Jesús para encontrar salvación. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.